Apuntes sobre estudios culturales. Antropología y estudios culturales. Disputas y confluencias desde la periferia. Eduardo Restrepo. ¿Quién es Eduardo Restrepo? Eduardo Restrepo es un antropólogo colombiano egresado de la Universidad de Antioquia, Medellín. Cursó una maestría en antropología y posteriormente un doctorado en antropología con énfasis en estudios culturales en la Universidad de Carolina del Norte. Actualmente se encuentra como profesor titular en la Universidad Javeriana, donde da cursos y seminarios sobre los estudios culturales. Entre sus diferentes intereses está el racismo, la teoría crítica social, la genealogía de la colombianidad, la geopolítica del conocimiento y entre otros. Bueno, el capítulo 5. Apuntes sobre estudios culturales. Los estudios culturales hacen parte de un estudio que ha sido de interés para los académicos y este se tiende a asociar con el postestructuralismo, postcolonialismo y la posmodernidad, y sobre todo los estudios subalternos. Los estudios culturales hacen parte de un estudio bastante complejo por el simple hecho de abarcar diferentes teorías y al mismo tiempo esto ha provocado ciertas disputas entre los que dicen haber hecho trabajos sobre estudios culturales y los que dicen que ellos no han hecho trabajos sobre estudios culturales. Bueno, hay dos formas de encarar los estudios culturales. Primero está la programática, que es la que vamos a manejar sobre todo este capítulo. Y dice que a partir de dice que aquí la pragmática es como defender la argumentación de ciertos criterios. Aquí se defienden las argumentaciones que tienen los autores y al mismo tiempo esta presenta condiciones y tensiones a partir de las contextualizaciones. Las contextualizaciones también las vamos a ver mucho más adelante. Por otro lado tenemos las etnografías, que consiste en presentar más atención a las prácticas concretas, a los tópicos estudiados, a las publicaciones realizadas, a las intervenciones políticas desplegadas por quienes sostienen que han hecho un estudio de la cultura. Entonces, ¿qué pasa aquí? A partir de aquí, Eduardo Restrepo nos muestra que hay dos tipos dos tipos de disputas que crecen a partir de los estudios culturales y de los que dicen que hacen estudios culturales. Primero están los que dicen que hacen estudios culturales solo por el simple hecho de estudiar la cultura, y por otro lado, que entre esos está Eduardo Restrepo, los que dicen que están en contra de los que dicen que hacen estudios culturales por el simple hecho de estudiar una cultura. No, este es un poquito más amplio. Listo. Eduardo Restrepo nos menciona que para caracterizar los estudios culturales hay que identificar 4 rasgos específicos que implican estos estudios. Entre esos rasgos específicos están distinción de estudios culturales y estudios sobre la cultura. Aquí, ¿qué pasa? Aquí Eduardo nos menciona mucho más sobre cómo saber si están haciendo un estudio cultural y sobre si se está haciendo un estudio sobre la cultura. Entonces, suele confundirse los estudios culturales y los estudios sobre la cultura. El autor nos plantea que hay muchos autores que piensan que hacen estudios culturales solo por estar inmersos en estudiar los fenómenos culturales. Pero para eso primero nos hace como una distinción entre el uno y el otro. Los estudios culturales constituyen un estudio amplio donde se encuentran múltiples disciplinas, la transdisciplinariedad, la interdisciplinariedad, que vamos a ver más adelante, donde el sujeto de análisis es la cultura. Esto hace parte de los componentes de los estudios culturales. Por otro lado, tenemos la transdisciplinariedad, que trata sobre
sobre ese bagaje entre los diferentes estudios o disciplinas que se han manejado dentro de los estudios culturales. Muchos de los que dicen haber hecho un estudio cultural mencionan que parte de estos estudios tiene que haber una transdisciplinariedad o una interdisciplinariedad. ¿Por qué? Porque así esta ayuda a una mejor comprensión de las problemáticas y de las preguntas de los estudios culturales. Esto no solamente basta con un enfoque o una metodología de una disciplina ya constituida. Se encuentran dos tipos de contraposiciones con respecto a esta transdisciplinariedad. Por un lado están los que dicen que la transdisciplinariedad es un acto de defunción para las disciplinas. Y por otro lado están los que toman como una problematización las disciplinas. Para esto Restrepo toma el ejemplo de Gómez Castro, donde explica la complejidad de los estudios culturales. Los estudios culturales son transdisciplinarios porque su pregunta entre cultura y poder lo lleva más allá de una sola disciplina. Para los estudios culturales, la cultura responde de diferentes modos de cómo lo hace la antropología. Para los estudios culturales hay una relación entre cultura y la articulación de esta misma con los dispositivos de poder. Esto no quiere decir también que le vaya a quitar el objeto de estudio a los estudios de la política. Por otro lado, encontramos la policitación de las teorías y la teorización de lo político. Como tercer rasgo se encuentra la relación que existe y se mencionaba anteriormente entre las intervenciones políticas y la cultura. Esta es una práctica intelectual que se articula políticamente y por lo tanto busca producir conocimiento que ayude a la gente a entender que el mundo es cambiante y que al mismo tiempo ofrece cómo cambiarlo. Para esto, Restrepo nos menciona a Hall, y nos dice que esto es la vocación política de los estudios culturales. ¿Por qué? Porque esta es una forma y no la forma de politizar la teoría de la teoría de lo político. Los estudios culturales pretenden o tienen la rigurosidad en la argumentación, proponen ejercicios de investigación concretos, manejo de bibliografía pertinente, trabajo de terreno y sobre todo fuentes documentales, porque la comprensión de lo concreto en su especificidad y densidad no es reemplazable con un simple elucubraciones teóricas. Por otro lado tenemos el contextualismo radical. El contextualismo radical nos dice que los estudios culturales no se pueden delimitar a un estudio reduccionista y sobre todo que lo debe evitar lo más posible. Los estudios reduccionistas es los que intentan reducir lo más que pueden estas investigaciones. Entonces, los estudios culturales se plantean como una contextualización radical, como una teorización de lo concreto, como una teoría sin garantía. La contextualización radical permite comprender las transformaciones en las configuraciones hegemónicas. Y bueno, entonces, ¿cómo se puede entender esto? Esta no debería ser entendido como escalas, sino como constituidos por relaciones que constituyen un hecho que pueden incluir en diferentes escalas. Hacer estudio cultural, como nos dice, Restrepo nos dice en el texto, que hacer estudios culturales no significa que vamos a citar a Hall o vamos a citar los conceptos que anteriormente se articulan a los estudios culturales, como lo son la hegemonía o los estudios subalternos. No, él nos dice que tampoco es la articulación de lo político y el poder, sino desde los rasgos expuestos anteriormente, los cuales son la distinción entre saber si son estudios culturales o sobre la cultura, un enfoque transdisciplinario, su especificación vocación política
y el contextualismo radical. Disputas. Bueno, aquí él nos hace un recorrido de antecedentes sobre los estudios culturales y que al mismo tiempo ha generado ciertas disputas con relación a estos estudios. Para esto nos habla sobre, primero que nada, las genealogías. Bueno, cuando él nos empieza a hablar de las genealogías, nos habla sobre ese transcurso que empieza a ocurrir desde la llegada de los estudios culturales. Dice que esta empezó en los años 60, que con el Centro de Estudios de Culturas Contemporáneas, con los fundadores que en principio fue William Thomson y posteriormente fue Stuart Hall. A partir de los años 80 y 90 hubo una expansión de los estudios culturales con la consolidación de los estadounidenses y los australianos, con las conferencias que se dio sobre cultura, ahora y en futuro. Esto que pasó con la expansión de los estudios culturales dio paso a una internacionalización de los estudios culturales y esto dio como resultado nuevas reflexiones en este estudio. Por otro lado tenemos el colonialismo intelectual, el cual nos dice que hubo un creciente estudio en América Latina, donde se han generado unos avances desde la llegada de los estudios culturales en América y también una crítica de cómo se está viendo esta forma de hacer el estudio. Un textualismo. El textualismo nos dice que es una discusión entre los estudios culturales y la teoría literaria. Aquí hay una distinción entre uno y lo otro y eso es lo que quiere ver Restrepo. Dice que se lleva a cabo una distinción que hay entre estos dos y al mismo tiempo la crítica que se ha desarrollado por este mismo. Entre estas críticas se encuentra la confusión de un análisis cultural con la política y que no encuentra un encaje político real, o sea que no está mostrando realmente cuál es la situación. Esta es un poquito más compleja, la institucionalización, porque esta nos habla sobre cómo han sido los diferentes debates entre los que piensan que la institucionalización de los estudios culturales han hecho parte de la decadencia de los proyectos políticos y sus posibilidades de crítica. ¿Por qué? Porque esta institucionalidad se ha vuelto un poquito elitista y un caso en específico de eso es en América Latina, Colombia, con la maestría y las nuevas clases que se han dado sobre estudios culturales en universidades privadas. Capítulo 6. ¿De qué estudios culturales estamos hablando? Cuando empecé a leer, me pregunté entonces de cuáles estudios culturales porque realmente no estaba entendiendo mucho. Sabía más o menos esa distinción entre cómo saber si realmente se está haciendo un estudio cultural. Entonces, para el autor, él nos empieza a plantear desde los diferentes lugares de América Latina cómo los estudios culturales empiezan a plantar un poquito de desconcierto. Entre esos países se encuentra Argentina, donde no está institucionalizado los estudios culturales y tampoco se siente muy cómoda con estos estudios. Por otro lado, el caso de Colombia es muy distinto porque sí se han institucionalizado los estudios culturales, como mencionaba anteriormente, con la creación de maestrías en estudios culturales en universidades privadas, las cuales son los Andes y la Javeriana, y posteriormente una universidad pública que es la Nacional. Entonces, para esto él nos habla sobre también como cuatro formas de mirar de qué estudios culturales estamos hablando. Entonces él nos habla sobre la especificidad. Dice que los estudios culturales latinoamericanos han planteado diversos criterios que se han relacionado con los estudios culturales y también se plantean de cuáles se consideran estudios culturales en la actualidad. Bueno, entre esas están, como se mencionaba anteriormente en el capítulo 5, la distinción de los estudios culturales y estudios sobre la cultura, principalmente. Aquí cualquier trabajo relacionado con la cultura
es suficiente para sostener que se encuentran en el campo de los estudios culturales, y dentro de esto se incluye la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Por ejemplo, uno de esos estudios se podría decir que es el estudio, son los estudios visuales de la cibercultura y la cultura popular de las comunicaciones. En segundo lugar, es cómo se conciben los estudios culturales a través de la transdisciplinariedad y los estudios entre culturas y poder. Los que trabajan esto suelen tener altos niveles de abstracción y de problematización, pero se tiende a asociar con la filosofía y eso los hace un poquito más teóricos. En un tercer lugar están los estudios culturales, que suponen una crítica del establecimiento académico y de la teoría eurocentrista, o sea, sobre los estudios subalternos. Aquí los estudios tienden a girar en torno a lo que es lo subalterno, no como un asunto del pasado, sino como un asunto de nuestro presente. Recordemos que los subalternos son los estudios postcoloniales. Con respecto al significado de esa especificidad que se encuentra en los estudios culturales, hace referencia a las discusiones políticas y su acercamiento en un momento y en un lugar determinado. Por esta razón, estos estudios no se plantean en términos teóricos, epistemológicos o metodológicos, pero al mismo tiempo la politización de la teoría permite una mejor articulación y limitación de las actividades políticas dentro de estos estudios culturales. Por otro lado, tenemos los legados, el cual nos habla Eduardo Restrepo sobre quienes consideran que han abordado mucho mejor los estudios culturales. Entre esos está Stuart Hall, Lauren Grossberg y Claudia Briones, que muestran sus diferentes planteamientos dentro del texto. Por otro lado, nos habla sobre la transdisciplinariedad, que es parte fundamental de esto durante todo el documento. Y esta nos habla sobre la importancia de esa diversidad disciplinaria y cómo a partir de esa transdisciplinariedad se puede abordar diferentes problematización de los estudios culturales. O sea que estos estudios se vuelven mucho más extensos y mucho más complejos. Por último, tenemos lo que es la gestión cultural. Esta tiene más que ver con las intervenciones políticas en el plano de la cultura, en la cual esta tiene una intervención que va mucho más allá de lo académico. Pero esto no está muy lejano a los estudios culturales, porque aunque los estudios culturales están asociados con algunos temas políticos, en especial a dispositivos de poder, la gestión cultural estudia desde un margen totalmente diferente. Aquí, aunque los estudios culturales nos hable sobre la política y la cultura, no tiene mucho que ver dentro de los estudios culturales. Entonces, básicamente es así como se forma es la base de los estudios culturales de los que se ha venido hablando. Entre esos hay que tener en cuenta nuevamente esa distinción entre que es los estudios culturales y los que están hablando sobre estudios culturales, la politización de los estudios culturales, o sea, esa relación que existe entre cultura y poder, la transdisciplinariedad y la interdisciplinariedad que hay dentro de estos estudios. Y por último, la contextualización que se ha venido trabajando sobre este mismo. Gracias.